Bienvenidos a la 4TV. Estamos en los 4 rumbos del Estado de México. Yo soy Adriana Ortiz y muy contenta de presentar en este momento a Mario de Jesús Pascual. Él es mazahua, orgullosamente mazahua, de la localidad de San Lorenzo, Cuautepec, y esto está en el municipio de Almoloya de Juárez. ¿Nos quieres decir tú mismo quién eres? Rizengua Renchinte Rijanra Bonroje. Saludo a todos los que nos están viendo en este programa, hermanos y hermanas mexicanas, en Cuje, en Cuarmajé, Nurpa, Nuzgori, Ñatro, Yotita, Yonita Rizengua. Hoy los saludo con la palabra antigua y sagrada de mis abuelos y mis abuelas, mis antepasados. Imugu Riñato, y hablo con la voz de mi corazón y de mi rostro. Y bueno, pues nos go Villinre, Mario de Jesús Pascual. En mi lengua mazahua me llamo Villinre Espina de Agua. Esto es basado de unos estudios del Códice Borgia, borbónico, y bueno, como parte de nuestro patrimonio cultural. Y un poco quiero corregirle, soy de San Lorenzo, Cuautenco, dijo Cuatepec, sí, perdón, no sí. se preocupe. No, muy bien San la Lorenzo, corrección. Cuautenco, municipio de Almoloya de Juárez, uno de los 13 municipios que en el estado se encuentran asentados la población nativa, la población originaria, conocidos como mazahuas o ñatrojo, uno de los 68 pueblos indígenas que actualmente oficialmente se reconoce por el gobierno mexicano. Sí, muy bien. Qué hermoso escuchar, ¿no? La lengua, su lengua materna, me imagino, ¿no? Uh-huh. Porque eso habla de una gran sensibilidad y orgullo de origen, ¿no? Y eso nos hace entender también por qué es promotor de la defensa de los pueblos originarios, uh-huh, ¿no? Sí. Porque se necesita mucha sensibilidad que se manifiesta así, de esta manera. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿nos quieres hablar qué es precisamente que haces en esta defensa de los pueblos originarios? Quiero que me permitan expresarme de un fragmento de un documento muy importante que se elaboró en 1977 por los 4 pueblos indígenas en el Estado de México, donde pues hacemos énfasis de la resistencia en esa década del siglo pasado. Entonces dice así: tiempo vivo, tiempo nuestro, en él unimos nuestra palabra, nuestro pensamiento para fortalecer la acción de nuestros valores, de nuestra causa y razón de ser. Y cito: nosotros matlacincas, otromís, mazahuas y tlahuicas, habitantes milenarios de estas tierras que ahora formamos parte del Estado de México, nos comprometemos a estar unidos en la lucha por el respeto a nuestra identidad y nuestros valores en derechos. Claro, sí. Claro. Entonces, ese es podemos arrancar de ahí a que nos expliques más sobre este proceso, ¿no? Sí. Bien, mire, como sabrá usted, este mes, el 12 de octubre, refiere a la historia o a la fecha de 1492, en que se dice oficialmente que se descubrió este continente, uh-huh, ¿sí? Por la corona española y los, uh-huh, intereses que tenían que ver ahí. Antes no era gobierno de España, era la corona española y un poco la influencia del Vaticano, uh-huh, por la evangelización, ¿no? Entonces, nosotros antes del 1992, previo a los 500 años que se iba a celebrar tanto de los gobiernos del continente con acuerdo de la corona española, hoy el
gobierno español. Sí, y la corona de Castilla específicamente. De Castilla y de Aragón, porque los dos eran de esos reinados, ¿no? Sí, Isabel y Fernando, ¿no? Entonces, pues hoy nos referimos que en esta fecha es en el marco de la dignidad y resistencia de los pueblos indígenas. Y pues hubo una gran movilización en el entender previa a los 500 años, y pues hubo una gran movilización en todo el continente. Ya desde esas fechas se empezaban a identificar, a relacionar hermanos indígenas, y nuestras voces para ese entonces estaban empezando a llegar a Naciones Unidas ya con más énfasis, más precisión de lo que implica el dato histórico de esa fecha, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Pues que primero se tendría que corregir la fecha, porque no fue descubrimiento, se puede considerar, ellos. Sí, para ellos fue un descubrimiento, pero para nosotros fue un tropiezo, el inicio de una confrontación, de un impacto de una sociedad distinta a la que prevalecía para los pueblos precolombinos de aquí, de este continente. Y bueno, empezó la situación deplorable y de sobrevivencia, y precisamente la resistencia a integrarnos a ese modelo social de Occidente, europeo, occidental, judío, cristiano, ¿sí? Entonces, de ahí que su servidor, pues enterado un poco por ahí de la década de los 80, finales de los 80, de los 90, que es donde empecé a voltear, yo como un integrante de la población indígena Mazahua, pues te enteras de muchas cosas, ¿no? Porque en la cotidianidad del desarrollo social, educativo principalmente, pues no nos enseñan a estimar esta fecha como debiera de ser. Oficialmente se dice el Día de la Raza, el encuentro de dos mundos, el intercambio de culturas, y el pueblo de México pues se viene manejando en su mayoría, aun cuando seamos poblaciones de origen indígena, venimos en cierta forma estimando, porque pues, es el modelo educativo, es el modelo social con el que el mismo gobierno promueve esto, las instituciones, o sea, la conformación de sus instituciones y sus niveles de gobierno, y lo que implica, ¿no? Entonces nosotros, pues para esas fechas hacíamos un recuento, una memoria, qué es lo que había pasado, qué se suscitó en esos 500 años, ¿sí? Y de cómo después de la llegada de la corona española se vinieron las intendencias, los virreinatos, y después cómo se conforma el Estado mexicano con su primera constitución en 1824, las leyes de reforma, que por cierto tuvo por primera vez en México un presidente de origen indígena, el licenciado Benito Juárez García, que era de Guelatao, Oaxaca, zapoteco. Y nos venimos así hasta la Constitución de 1917, y seguimos siendo excluidos en esas formas, los pueblos indígenas y sus formas de organización social, económica, política y cultural. Y entonces, no es hasta, perdón que me vaya de filo. No, adelante, adelante. No es hasta el año de 1991 en que podemos un poco incidir en el Congreso Federal, que se apruebe una modificación al primer párrafo del artículo 4 de ese momento, donde se especifica que esta nación está sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Ya nos dan un poquito de respiración en materia constitucional, ¿no? Y seguimos hasta avanzando el año 2001, que es cuando se avanza con otros 3 artículos más, el 18 y el 115, y el 115 se deroga el cuarto constitucional, ¿sí? Y nos venimos hasta el año 2010-2011 y se avanza en el otro artículo, que todos los pactos internacionales se ponen a la igualdad de la Carta Magna de la Constitución Nacional, que es el convenio 169, que es de los primordiales, ¿sí? Se aprueba casi al tenor de la modificación al artículo 4
al primer párrafo del artículo 4. Esto sale vigente en 1991 y está activo desde esas fechas hasta en la actualidad. Se ratifica cada 10 años, lo han venido ratificando el gobierno mexicano en las instancias de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Entonces, y el recuento es que en el 2001 se avanza a que estos pactos y convenios se consideren en el marco del reclamo de los derechos de los pueblos indígenas. En el 2007 se avanza con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿sí? Y así vamos avanzando a nivel de los estados. Por ejemplo, en el 2003, después de aprobar lo de los derechos indígenas en el artículo 2, que se amplía más ahí un poquito, se habla sobre la Ley General de Derechos y Cultura Indígena del INALI. Hoy, por cierto, se integra al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que con el nuevo proyecto Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, está dando un poco de cobertura. De eso hablaremos un poquito más adelantito. Sí. No, muy bien, muy bien. O sea que apenas por lo que nos estás diciendo, de la última década, ¿no? Y lo que va del siglo, es cuando se le está dando una verdadera alternancia o voltearlos a ver a los pueblos originarios, ¿no? Sí. Ajá. A los pueblos originarios, ¿qué decimos nosotros los activistas? Con sus derechos, su cultura, sí. ¿no? Los activistas, los promoventes, los difusores de los derechos de los pueblos indígenas, pues decimos que se tiene que resarcir daños y perjuicios que nos ocasionó a nuestras sociedades, a nosotros como pueblos indígenas. Hay una gran deuda, ¿no? Sí, lo que le llamamos la gran deuda, pero ya no quisiéramos cobrar facturas, lo que quisiéramos es resarcir, ser parte de resarcir, claro, para tener una nueva relación con el gobierno mexicano, con la sociedad no indígena, ¿sí? Y con todos los sectores sociales, ¿sí? El campesino, los obreros, los profesionistas, ¿sí? De que volteemos y estimemos la esencia y el valor cultural rico y milenario que tenían las sociedades ancestrales, por lo menos en lo que hoy es actualmente la nación mexicana. A lo largo y ancho de todo el continente, pues hay poblaciones que por cosmovisión y percepción tenemos una relación de la existencia de la vida. Sí, ¿sí? Que ha sobrevivido a fuerza de guardarlo, ¿no? Sí, pues algo, ¿no? La negra historia ha sido muy fuerte, ¿no? Sí. Tenemos fuentes de información como Fray Bartolomé de las Casas, que cita qué fue lo que pasó luego que entraron a colonizar el continente, ¿no? Sí. A ocupar el continente, ¿sí? Y las áreas geográficas, no, es una serie de información que, bueno, pues ya pasó, pero no podemos seguir en ese obscurantismo. Creo que como sociedades y cualquier pueblo en el mundo tiene derecho a saber qué pasó en el desenvolvimiento tus raíces, de sus sociedades. Y tu verdad, tu historia desde el punto de vista del vencido, ¿no? Sí. Que eso ya termine y tengamos otra visión de todo esto que estás hablando con esta pasión, con esta entrega, ¿no? Se manifiesta en tu persona, ¿no? Traes un chaleco, una camisa que me comentabas fue diseñada por tu esposa. Mi dualidad le llamamos nosotros. Tu dualidad, qué bonito, ¿no? Y ¿nos quieres platicar un poquito de esto para cerrar? Porque ya no tenemos mucho tiempo. Pues sí, yo sé que tienes mucho que expresarnos, y pues ya veremos cómo hacer tiempo, ¿no? Pero ahorita se nos va y... En una acción de tratar de proyectar nuestra identidad, actualmente, contemporáneamente, no podemos seguir como se venía manifestando la indumentaria porque a veces se malutiliza, ¿no? ¿Sí? En la contemporaneidad, ¿no? Ya, por ejemplo, cito el vestido de las Mazaguas, como la India María se llevó 2 que 3 décadas
utilizando el vestido, pero dándole un mal enfoque, y pues se nos quedan ciertas del comportamientos, que no están contentas, sí, ¿no? de rechazo, de exclusión, de minimizar Sí. a la personalidad indígena. Dice, ¿por qué no expresarlo con más dignidad? Sí, entonces nosotros decimos, bueno, pues ahora tenemos clara la conciencia y vamos a empezar a retomar lo que se quedó truncado, ¿no? No nada más es la indumentaria, es la lengua, que ahora le vamos a dar de nivel y Sí. calidad las lenguas, ¿no? Es también nuestras formas de organización interna, social, económica, política, cultural, y el avance en materia electoral que también se está dando. Ay, perdón, abarco mucho, pero es no preciso, ¿no? Pero bueno. Pues Mario de Jesús, qué interesante, qué inquietante, nos van a quedar muchos puntos por hablar, esperemos poderlo hacer en otra ocasión, pero qué orgullo que manifiestes, yo soy Mazáhuatl, esta es la ropa que ahora me hace mi mujer con nuestras tradiciones, ¿sí? Eso es bellísimo, y también, ¿no? O sea, cómo te manifiestas, cómo esta sensibilidad original pues se manifiesta en lo que haces, es impresor, manejas la serigrafía y por supuesto amas la agricultura, y también hay que estar ahí porque no se puede estar lejos de la madre tierra. Claro, ¿no? sí. Y pues con esto vamos a cerrar. Qué bueno que como a mí les queden inquietudes y deseos de conocer más a nuestros hermanos originarios. ¿Sí? Hasta la próxima. Esta fue el programa de los 4 rumbos del Estado de México en la 4 TV.